13 days after we awoke were the beginning of the end. Hola, chavales. Gracias por pasaros por mi humilde canal. El caso es que estaba aquí, aburrido en casa, atontado por el calor, tumbado a la Bartola, estropeando la figura de Adonis con la que los dioses me han bendecido, y me he dicho: coño, que bien me vendría ahora, que estoy tan tranquilito, liarme en alguna polémica estéril y ganarme el odio salvaje del cuñadismo videojueguil y de la insigne comunidad de frikis gamers adiposos que ya sobrepasan los 30. Esos que tripa cervecera en ristre se dedican a poner a parir todo aquello que no encaja con sus idealizados recuerdos de infancia. Y claro, puestos a la tarea, qué mejor que dedicar una crítica seria, sin histerismos, cuñadismos o nostalgias ponzoñosas al Final Fantasy XIII, probablemente el juego más absurdamente vilipendiado y menospreciado de los últimos 10 años. Un juego que sí, ya sabemos que no es perfecto, pero que visto en conjunto, y por lo que es en sí mismo, es cuando menos notable y tiene aspectos francamente brillantes. Ante todo, si no lo has jugado, solo puedo darte un consejo: pruébalo por ti mismo, échale un mínimo de horas y saca tus propias conclusiones. A ladridos y rebuznos, ni puto caso. Y es que la inmensa mayoría de los que lo critican, y eso incluye algún boca chancla profesional de YouTube, no lo ha jugado. Así de claro te lo digo. Y se les nota. Mucho. Y no, por si algún soplapollas no se ha enterado, este no es un juego que pueda juzgarse tras 2 o 3 horas. Pero no adelantemos acontecimientos. Tiempo habrá de que algún que otro bocazas que he retratado. Como diría Aníbal Lecter, empecemos por partes. ¿De qué va este Final Fantasy XIII? ¿Cuáles son sus puntos fuertes y débiles? ¿Está justificado tanto odio talibán y tanto babeo? Bueno, pues voy a contar un poco por encima lo que es el lore, la base de la historia. Más que nada porque hay algún mentecato que dice que si no se entiende, que si es incomprensible, que si es absurda, en fin. Pues bien, este juego nos sitúa en el nido o cocoon, según la traducción. En esencia, el nido se nos presenta como un mundo futurista de regusto distópico, cuya estética bebe de films como Blade Runner, El Quinto Elemento y sobre todo las precuelas de Star Wars, a las que se hacen homenajes, si me apuráis, demasiado descarados. Es, por tanto, y es lo primero que el jugador nota, un mundo alejado de la fantasía pseudo-medieval que suele caracterizar a los Final Fantasy, y mucho más cercano a la space opera o incluso a la ciencia ficción blanda. Primer error, y notes el sarcasmo, que probablemente los fans más talibanes de la saga apuntaron en su libreta negra de agravios. Porque si hay algo que no perdona el friquismo, es el intento de innovar o salirse del molde. Pero volvamos al lío. El caso es que los habitantes de este nido vivían, y digo vivían porque, naturalmente, todo se va a la mierda en el principio del juego, una vida cómoda. Si me apuras, demasiado cómoda, porque de hecho no dan palo al agua. ¿Cómo es posible eso? Pues muy sencillo. Resulta que no tardamos en enterarnos que los habitantes humanos del nido dependen en todo de ciertas entidades sobrenaturales de aspecto biomecanoide llamadas Falchi, que les proporcionan todo aquello que puedan necesitar, incluido alimento. Poco a poco, además, vamos aprendiendo, y tranquilo, porque no estoy spoileando nada que alguien mínimamente inteligente no pueda deducir tras unas poquitas horas de juego, que el nido está sumido en una guerra aparentemente eterna contra un vasto mundo situado debajo de ellos, y es literal, llamado el Pals, y que los Falchi, oh sorpresa, son también los encargados de defender a los humanos del nido ante esta terrible y diabólica amenaza. Supongo que a estas alturas todo te huele a chamusquina, y te estarás preguntando por qué unos seres tan poderosos, en la práctica semidioses, iban a preocuparse de lo que les pasa a los humanos. Aquí hay gato encerrado. Y efectivamente, lo hay. De eso va precisamente este juego, y es lo que, muy a su pesar, descubrirán nuestros 5 protagonistas: Lightning, Satch, Vanille, Hop y Snow.
Pues un descubrimiento fortuito desencadenará una serie de acontecimientos que terminarán con la aparente paz que disfrutaba el nido, llevándolo al borde de la destrucción. Y atraparán de paso a nuestros protagonistas, convirtiéndolos en peones de una guerra entre los Falchi, que se revelarán mucho más cercanos en orígenes e intenciones a perversos dioses lovecraftianos que a ángeles salvadores. Y es que, en efecto, para los Falchi los humanos no son otra cosa que esclavos, o bien obligados a servirles bajo la amenaza de ser convertidos en terribles monstruos sin alma llamados Thiet, o reses a las que se ceba antes de la matanza. Pues bien, hasta aquí la base argumental, lo que se puede contar sin destripar demasiado la trama. Y yo me pregunto, ¿era tan difícil? ¿Era tan incomprensible y absurdo como algunos decían? ¿Tú qué opinas, Gino? Pues la historia es mierda, la peor de los 20 Final Fantasy que han salido. No te enteras de una mierda de lo que te están contando. Verás, Gino, si en lugar de pulsar todo el rato la A, hubieras apretado otros botones, hubieras descubierto que existe algo llamado menú, y en él una sección de documentos que te cuentan exactamente lo mismo que yo acabo de explicar. Pero claro, eso requiere saber leer y prestarle un mínimo de interés al juego. En todo caso, resulta evidente que estamos ante una trama sólida, bien construida, que ciertamente no es lo más original del mundo y bebe de muchísimas referencias anteriores. A mí, por ejemplo, se me ocurren referencias mitológicas, como la mitología hindú y sus epopélicas luchas de dioses, o la rebelión de Lucifer, o me viene a la cabeza la máquina del tiempo y sus Morlocks, o me viene a la cabeza Dark City y Matrix y todo aquello de la falsa realidad. Pero, en todo caso, estamos ante un juego argumentalmente excelente, al menos en lo referente a su lore, es decir, su núcleo. Por desgracia, es igualmente cierto que ni lo que pasa una vez iniciado el juego, ni los personajes son igual de acertados. Nos hallamos ante personajes demasiado sujetos al cliché y que apestan a fanservice. La tía dura y un tanto odiosa, para qué negarlo, pero con su punto tierno en el fondo, el tío bocazas y chuleta, pero que resulta finalmente no ser tan estúpido como parece, la niña mona pija, el niño coñón al que deseas estrangular y, para rematar, el negro gracioso a lo Richard Pryor. De hecho, la presentación de personajes deja mucho que desear y no invita a esperar gran cosa de su desarrollo a lo largo de la historia. Y si bien es cierto que en algunos casos, y por más que la trama intenta darles empaque acumulando momentos artificiosamente melodramáticos, no lo consigue, Lightning, irónicamente, y a pesar de ser el gran icono de la saga y sacerdotisa suprema de las waifus, no termina nunca de funcionar, también es cierto que otros personajes acaban dando de sí mucho más de lo que parecía al principio. Tal es el caso de Manil, que se revela como un personaje mucho más complejo y moralmente ambiguo de lo que parecía, y sobre todo de Satch, sin duda y contra pronóstico, el personaje más profundo, consistente y mejor escrito de todo el juego. En todo caso, estos son defectos comprensibles y hasta inevitables en un género tan esclavo de los tópicos como el JRPG, y títulos que muchos de los más críticos con este juego elevan a los altares, como los Final Fantasy que van del 6 al 9, tenían, además de tramas bastante más infantiloides, a personajes igual o más estereotipados. Y no estoy diciendo que sean malos juegos. Estoy diciendo que no es lo mismo jugarlos con 10, 12 años que con 25 o 30. Así que, dado que la historia parece no ser el problema, habrá que preguntarse qué es exactamente lo que molesta tanto este juego. ¿Será el apartado artístico y técnico? No, hombre, no creo. Porque el entorno es mierda. Tiene unos pedazos pixelacos y unas texturas mal hechas que lo flipáis. En fin, consumo de psicotrópicos aparte, es evidente que estamos ante un portento gráfico. Un juego de 2009 que todavía habla de tú a tú a muchos juegos actuales. Sin ir más lejos, el nivel de realismo del modelado de los personajes, con esos rostros perfectamente animados, no ha sido superado.
Y no, esto no se limita a las cinemáticas. De hecho, el nivel de calidad técnica conseguido con el motor gráfico es tal que en muchas ocasiones es difícil detectar cuando lo que estamos viendo es una cinemática o lo está moviendo el propio motor del juego. Pero sin duda, el aspecto más sobresaliente del juego es el puramente artístico y de diseño. Estamos probablemente ante uno de los juegos más bellos, estéticamente hablando, de la historia, un orgasmo retiniano continuo. Y es que el que os habla no recuerda haber visto en un videojuego nada tan impresionante como el lago Bresa cristalizando y cómo la luz se refleja en las olas vitrificadas. Casi tan orgásmico, por cierto, como esto. En efecto, la banda sonora de Masashi Hamauzu es una auténtica maravilla, de lo mejorcito visto, o mejor dicho oído, en años en un videojuego. De robusto clásico, casi sinfónico, y con influencias de compositores como Ravel, Debussy o el primer Stravinsky, dota al juego de un tono solemne y místico. Una música a veces épica, a veces nostálgica, a veces romántica, según requiera la situación, pero siempre evocadora y de una calidad innegable. Pero vayamos ya con el aspecto más polémico de todo el juego, la jugabilidad. Y para hablar de ello, qué mejor que contar con un especialista mundial en el Final Fantasy. Al 1, he jugado al 2, he jugado al 3, al 4, al 5, al 6... Bueno, ya que comentas el tema, los 3 primeros Final Fantasy nunca salieron de Japón. Y creo que no fueron traducidos hasta 20 años más tarde. El Final Fantasy XIII es mierda, es basura. Vale, me ha quedado claro. Pues nada, cuéntame. A. Con darle al joystick hacia adelante y darle a la A en caso de mando de Xbox, te pasas al juego entero. A. Oh, combate terminado. El amigo Gino dice que jugó en total 24 horas, pero creo que eso es tan cierto como que mi pene mide 35 centímetros. Resulta que las primeras horas del juego son un tutorial. Durante las 3, 4, 5 primeras horas, el juego se preocupa simplemente de que te enteres de la historia y pilles las bases de la jugabilidad. Por tanto, es fácil, quizás demasiado fácil. Pero pasado este punto, pega un subidón de dificultad más que considerable. Claro, para saber eso hay que haber jugado un mínimo de horas, pongamos 6, 8, que es cuando empiezan a aparecer los primeros jefes relevantes, cosa que evidentemente Gino no ha hecho. Pero que no pare la fiesta, a ver qué nos dice Gino ahora. Todos los personajes pueden ser todos los roles. O sea, no hay un guerrero, un mago... A ver, Gino, quizás deberías ir cambiando de camello. Resulta evidente que los personajes sí tienen roles preestablecidos. Uno principal y 2 secundarios. ¿Se puede ascender a un personaje en cualquiera de los otros 3 roles? Sí, pero el juego te penaliza. Y si no, os invito a que intentéis ascender a Hop, que es el niño, como tanque, y ya veréis cómo os reís. Eso sí, y la mitad de la risa que le da uno viendo el vídeo del amigo Gino. Y es que no se pueden acumular más errores, inexactitudes, gilipolleces e invenciones respecto a este juego. Sin ir más lejos, aquí el amigo nos repite varias veces que hay 5 personajes y hasta se llega a tomar la molestia de describirlos. Pero hay un problemita. No son 5, son 6. A Fang se la fuma. ¿Por qué?
Pues porque este personaje no sale hasta la 6ª hora de juego, y él no ha llegado. Pero es que luego nos suelta esto. Al personaje principal, que es Lightning, como si no lo quieres poner en todo el juego. Pues no. Si hay algún protagonista en la historia, cosa que es discutible, esa es Vanille, que es la narradora y aquella que resuelve el conflicto final. Pero no, este no se entera. Este se limita a repetir aquello que ha oído o que le han contado. Pero vayamos ahora a una crítica mucho más seria. No hay exploración, solo son pasillos rectos. Efectivamente, el Final Fantasy XIII peca de ser lineal y pasillero. Ahora bien, aquellos que tanto lo critican, además de tener memoria selectiva y olvidar que el Final Fantasy X era igual de pasillero, parecen no darse cuenta de una cosa: es imposible contar una historia como el Final Fantasy XIII en una estructura de mundo abierto. No puedes pretender que 6 personajes de los que depende el destino del mundo y que son sistemáticamente perseguidos se dediquen a hacer misiones secundarias, y mucho menos que recorran una ciudad haciendo compras. Pero es que la supuesta falta de exploración del Final Fantasy XIII ha sido enormemente exagerada. Porque pasada la hora 20 llegas al Gran Pals, y entonces, bueno, que nos lo cuente Gino. Y a partir de... hay un punto de inflexión en el juego, en el cual pues llegas al Gran Pals, que son campos y demás. Bueno, ahí sí que tienes exploración. Tienes una exploración, tienes que elegir entre 2 caminos. Elige cuál de los 2 quieres. Ah, pero es que tiene truco, porque si abres el mapa, te indica por cuál tienes que ir. ¡Pero qué tonto eres! Es curioso, porque entre aquellos que nos hemos pasado el juego, el Gran Pals es esto: una extensión abrumadoramente grande, rodeada de media docena de pasajes laberínticos, en la que te vas a pasar mínimo de 15 a 20 horas de exploración. Pero no, para este mentecato son 2 caminos del que el juego te obliga a escoger uno. ¡Ole tus cojones! En fin, lo cierto es que podría continuar dejando en ridículo a este vendeburras durante horas y horas, pero ese no era el objetivo de este vídeo. No. Aquí se pretendían 2 cosas: por un lado reivindicar un juego magnífico, y por otro desmontar las críticas, que a mi juicio parten de 2 sitios bien diferenciados. Y es que, por un lado están los nostálgicos de los clásicos, que parecen incapaces de asumir que los tiempos cambian y que ningún Final Fantasy, por grandioso que sea, les dejará las mismas impresiones que les dejaron aquellos durante su niñez. Y luego están los vendemotos profesionales, oportunistas que se limitan a repetir aquello que han oído. En todo caso, creo que el objetivo ha sido cumplido, y por tanto me voy despidiendo, no sin recordarte una cosa obvia. Esta ha sido mi opinión, tú puedes tener la contraria y ambas son igual de válidas. Hasta luego.